Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al 91 programa de la cuarta temporada de Totalmente Ahora y tengo junto a Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿cómo estás, Miguel? Pues bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, para ti ser entrenador, ¿cómo es? ¿Cómo recuerdas tus inicios como entrenador? Bueno, si tengo que recordar mis inicios, fueron entrenando a niños pequeños. Era muy jovencito, con 14 15 años ya empezaba a llevar equipos del barrio. ¿Y cómo fue esa experiencia? La experiencia de empezar con niños pequeños y de empezar con un equipo tipo el Valdepeñas o un equipo de preferente o de autonómica. Bueno, al final, con esa edad lo que haces un poco es matar el gusanillo de esas inquietudes que tienes como entrenador. Pero bueno, al final sí que es verdad que, bueno, que mi carrera como jugador pues se fue extendiendo y hasta los 37 que no me pude retirar, pues no empecé ya a entrar de manera profesional. Claro, pero cuando tú empezaste como entrenador, ¿tú empezaste jugando o ya habías dejado de jugar para empezar a ser entrenador? De manera profesional, no, de manera profesional me retiré y inmediatamente un domingo estaba jugando y al martes siguiente ya estaba dirigiendo la sesión del equipo. Pero cuando tú eras jugador, literalmente tú te sacabas el título o literalmente empezaste como segundo entrenador, luego ya te sacaste el título de entrenador y luego ya te pasaste a ser entrenador. No, empecé sacándome las titulaciones conforme iba jugando, iba compaginándolo con ir sacándome los títulos de entrenador y demás, y al final, pues, como te he dicho, vas entrando a niños, empiezas por los más pequeñines, vas subiendo categoría, por ir probando cosas y viendo cosas, hasta, pues, bueno, hasta el día de hoy. Y para ser entrenador necesitas algún título antes, por ejemplo, la ESO, bachillerato o algo, o sin tener estudios, por Bueno, ejemplo, no tienes estudios, puedes hacerlo. creo que ahora ya te piden la titulación media, si no me equivoco, creo que te estaban pidiendo eso, incluso hasta para el nivel 3 te piden bachillerato. Estamos hablando de que al final la formación de un entrenador tiene que ir también muy al acorde con la educativa, bueno, porque al final, aunque muchos soñamos con dedicarnos a esto y entrar a equipos profesionales, también es cierto que hay muchos entrenadores que se forman y que no dejan de ser, más que un entrenador, ser formadores o educadores y hombre, que menos que estar bien formado en todos los aspectos. Hombre, yo he visto a muchos que literalmente, por ejemplo, Sergio Ramos no tiene estudios, se sacó la ESO con 28 años casi, y hay algunos que son jugadores profesionales, están en primera división y no tienen estudios, y si quieren ser entrenadores, se tienen que sacar la ESO para poder ser entrenadores, o ya gente que tiene 37, 38 años, que quiera dejar el fútbol, ya no, ya se pasa a entrenador directamente, obviamente haciendo los titulaciones y todo eso. Bueno, no sé yo, ¿no? No sé el caso concreto del resto, pero sí que es verdad que te hoy para poder optar a las titulaciones de los diferentes niveles que tiene el curso de entrenador, sí que es cierto que te solicitan o te piden un mínimo, unos requisitos a nivel académico. ¿Y a ti cuáles te pidieron? ¿Solo la ESO o también te pidieron bachillerato o grado medio? Bachillerato, sí, también nos pidieron. En su momento, me parece que yo soy más antiguo y yo era de la época del Boy del COU, que a lo mejor, a lo mejor tú eso no lo conoces. Sí, eso lo conozco por mi abuela, más que todo por mi abuela, sí. Gracias por lo de tu abuela. Me ha puesto igual de viaje ella. Y por mi abuelo también lo conozco un poco. Por mi madre no, porque mi madre no estudió aquí, mi madre estudió fuera de España. Ah, vale, vale. Pues sí, sí. Al final nosotros tuvimos que presentar, pues yo personalmente tuve que presentar mi titulación de haber acabado el BUP. O sea, por ejemplo, alguien que esté jugando ahora mismo en preferente o en tu equipo, por ejemplo, y vamos a suponer que alguien de tu equipo se retira mañana y que es entrenador y no tiene estudios, no podría hacerlo hasta que tú ya la ESO. Yo creo que te piden, que sí, te están pidiendo ahora mismo un mínimo y es la ESO. ¿Y por qué antes no te pedían nada y ahora sí? Bueno, ha ido evolucionando. Antes, por ejemplo, para poder entrar en tercera división necesitabas tener el nivel 3. Hoy en día ya con el nivel 2 ya te vale. Eh, Han cambiado mucho. También creo que un poquito se está acotando el tema de la titulación, sobre todo especialmente la máxima, que antes, verdad, que salían muchísimos entrenadores con la máxima titulación y hoy en día ya es mucho más complicado. O sea, por ejemplo, la gente que entrena en segundo de aficionados, que es la peor categoría, con el nivel uno le bastaría o necesitan también el nivel dos. No, con el nivel 1 podría.
Y luego ya para entrenar, por ejemplo, a un Real Madrid, a Atleti o Barça, necesitas ya el nivel máximo, ¿no? Sí, necesitamos el nivel profesional, UFA Pro, que es exactamente lo mismo. ¿Y a ti cuál es el que te pidieron a ti cuando tú entrenaste al equipo que estás ahora? Bueno, no se trata de pedírtelo. Tú te vas cualificando y ya está. Yo tengo la máxima titulación y por suerte ya te digo que pude terminar mi último año en Madrid, que fue una experiencia, pues, sobre todo muy, eh, como te diría, muy fructífera en cuanto a compañeros y demás. Y pero bueno, al final el nivel de los compañeros que tienes allí era altísimo. ¿Y hay alguno que esté en tu categoría que literalmente tenga solo el nivel 2 y no tenga el nivel máximo? Pues no lo sé, la verdad que no te podría decir, pero sí que es cierto que como te he dicho, al final hoy en día para poder entrar en tercera red, por ejemplo, ya no necesitas tener el nivel 3 con el nivel 2 ya te valdría. Claro, pero si tienes el nivel 2 en tercera, luego cuando quieres pasar a primera red tienes que tener el nivel máximo. Bueno, cuando quieres pasar a segunda red ya te piden el tercero, o sea que sí que sería más complicado. Hombre, hay mucha gente que con estar en tercera se conforma porque a lo mejor ganan bien, les gusta y a lo mejor dicen, ¿para qué quiero subir? Bueno, pues al final es un poco una decisión más personal de cada uno, de lo que cada uno quiera o de lo que cada uno aspire, evidentemente, y también te digo que, como te comenté antes, ahora el poder acceder al nivel 3 es bastante más complicado. O sea, tú ahora mismo, por ejemplo, a ti lo que te interesa cuando tú te sacaste el máximo es, por ejemplo, en un futuro estar en segunda, primera ref o en segunda ref. Por eso te sacaste todos, ¿no? Bueno, yo me saqué toda la titulación porque bueno, mi intención es entrenar en primera división, no en primera red. Yo quiero llegar a lo máximo. Claro, claro, yo me refiero a primera ref porque es lo más cercano que hay ahora. Sí, sí, sí. Claro, porque ahora estás en el Valdepeñas, pero puede que en un futuro estés en primera ref porque es más cercano. O sea, para llegar a primera división primero tienes que pasar por primera ref o por segunda ref incluso. Sí, está, al final, como se suele decir, hay que intentar pues formarse lo máximo posible y dentro de mis posibilidades pues lo hice en este sentido. Claro, yo cuando te preguntaba que si tenían en la mayoría todos los niveles la gente de tercera, es por ejemplo el segundo entrenador que tienes tú. El segundo entrenador que tienes tú, por ejemplo, él no tendrá todos los niveles, ¿no? Por ser segundo entrenador y cosas esas. No, por ejemplo, creo que no, la verdad que no, tampoco he profundizado mucho con Amorrita en ese sentido, pero, pero bueno, tampoco le es necesario tener la máxima titulación. O sea que si alguien quiere ser segundo entrenador, por ejemplo, no necesita la máxima titulación, ¿no? Ser segundo entrenador, por ejemplo, de primera división o de segunda división. Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí a partir de ciertas categorías te exigen tener la misma titulación que el primer entrenador. ¿Y cuál es la diferencia entre primer y segundo entrenador? Pues bueno, para mí personalmente, poca. Más bien uno es el que resta y el otro no, pero a mí personalmente el primer entrenador, el segundo entrenador y la gente del cuerpo técnico deben de tener las mismas responsabilidades que el míster y al final es un trabajo que hoy en día requiere de muchísima gente para un buen funcionamiento. Y entonces, ¿por qué no? Porque cuando se va el primer entrenador no dejan al segundo entrenador para que entrene al equipo durante un tiempo hasta que puedan encontrar a un nuevo entrenador. Depende, hay equipos que sí lo hacen, otros equipos que no lo hacen. Hay equipos que el segundo entrenador pues no viene con el míster y se mantiene en el club mientras que se llega a la firma de otro entrenador y hay entrenadores, o en este caso hay segundos entrenadores que vienen de la mano del míster y forman parte de su cuerpo técnico y cuando sale el míster pues salen todos. Y por ejemplo, vamos a poner tu caso de tu equipo. En tu equipo actual, ¿el segundo Uh entrenador -huh. hace las mismas funciones que tú o tiene alguna función diferente? Bueno, repartimos un poco las tareas, evidentemente. Pero ¿tú crees que solo con un entrenador bastaría? Por ejemplo, que solo estuviera el primer entrenador y el segundo entrenador no estuviera en el equipo. ¿Podrías hacer las mismas funciones? ¿O es obligatorio tener un segundo entrenador para algunas cosas? No es que sea obligatorio, pero al final donde hay cuatro manos es mucho mejor que donde hay dos y si dice seis o ocho pues mucho mejor. ¿Y cómo te vistes en el Valdepeñas este año? ¿Tú te ves preparado para ascender al equipo? O sea, para que vuelva a estar en tercera o lo ves un poco complicado este año. Bueno, ahora mismo estamos en una fase en la que estamos intentando reestructurar la plantilla. La plantilla está bastante descompensada
cuando he llegado y ahora mismo pues nos encontramos en eso. Nuestra intención, evidentemente, o el objetivo que me marcó el club es estar entre los 6 primeros y ese es el objetivo que queremos cumplir. Después, una vez que lleguen las últimas jornadas, esas 8 o 10 últimas jornadas, pues veremos si estamos en disposición de poder jugar el playoff y de dar el salto de categoría. Hombre, yo he visto yo he visto muchos comentarios de un jugador que se ha vendido hace poco, no sé si ha sido esta semana o la anterior, y todo el mundo dice, ha sido una mala decisión, ha sido una mala decisión. Si quieres te lo busco para que veas un momento. A ver, vete. ¿Dónde estás? Esto. Valde. ¿Dónde estás? No, este no, coño, atrás. A ver, espérate. El jugador, te digo cuál es, espérate. Valdepeñas. Vale. El jugador es este, se llama Alex Santana. Alex Santana, mira que dicen aquí en los comentarios. Nos vemos en Primera Autonómica. Bienvenido a Primera Autonómica. Primero Montero y ahora los mejores futbolistas. Santana de lo mejor que he visto. Yo por aquí una pena que se vaya. O sea, todo el mundo está criticando de que Santana, no sé si lo has tenido tú en el equipo, que se ha ido del Sí. equipo porque la directiva no sabe hacer bien las cosas. O sea, dicen que los mejores jugadores se van y que se está quedando con los peores. ¿Crees que es verdad o no? Bueno, no estoy de acuerdo para nada, en Según los absoluto. comentarios, aquí hay uno que mira que dice, me parece una vergüenza, el único que daba el pecho por el equipo, vaya vergüenza del presidente. Directiva, fuera todos, el pueblo está contigo, Santana. Yo no voy a entrar en los comentarios que hay ahí en Facebook y demás, evidentemente, son opiniones de aficionados y No, pero según lo que súper ves tú, respetables. ¿tú crees que Santana ha aportado al equipo o crees que está bien en lo que han hecho? Bueno, pues para tomar la decisión yo técnicamente de no contar con él, entiendo que no. Claro, es que Entonces, claro, yo pensaba que él era el que literalmente se había ido por alguna situación o algún problema o porque había tenido otro equipo no, o algo. no se ha tomado, como te he comentado antes, se está reestructurando la plantilla y dentro de esa reestructuración Santana no tenía cabida y ya está, no hay más nada. Nosotros le agradecemos muchísimo su trabajo a Santana en los 7 partidos que ha estado aquí en Valdepeña y, y ya está. Y si la vida sigue y aquí todos pasaremos y el club es el único que se va a mantener. ¿Y cuál es el plan que tienes ahora mismo para que el equipo pueda estar en playoff o pueda estar en ascenso? Bueno, pues el plan es seguir entrenando como estamos entrenando, que es necesario. El equipo físicamente cuando hemos llegado está bastante mal, eh, con una plaga de lesiones brutal. Estamos intentando pues que la gente lo primero sea capaz de terminar sesiones, de terminar semanas completas, de terminar partidos completos y evidentemente después pues como te he dicho, seguir acometiendo la reestructuración, seguir reforzándonos. Evidentemente, antes de entrar tienen que dejar salir y así es lo que se ha hecho. Se han dado las bajas pertinentes y a partir de ahora pues irán entrando jugadores para ir reforzándonos, ¿Y todos los como ya han jugadores, hecho, evidentemente. y todos los jugadores del equipo son jugadores vuestros o hay alguno que se ha cedido? No son todos jugadores del Valdepeña. Porque hay en algunos equipos que ese año, por ejemplo, tienen jugadores cedidos y el equipo va con un tiro y ascienden, pero luego cuando termina la sesión se vuelven al equipo original y entonces ahí es cuando el equipo baja de categoría. No, nosotros en este caso no tenemos esa opción. Al final en estas categorías no se tira tanto ese tipo de situaciones. Quizás si estás en tercera, pues a lo mejor sí te puedes aprovechar de alguna sesión de algún club de profesional, que tenga un filial en alguna categoría y que esté interesado en que haya algún jugador que, pues bueno, que tenga minutos y que se potencie en otra categoría, pero no es el caso. ¿Y tú ahora mismo, viendo al Valdepeñas, tú crees que está mejor preparado que el año pasado o crees que este año le va a costar mucho la categoría? Bueno, no te puedo hablar del año pasado porque al final Valdepeña lo vi en 3 ocasiones, creo que fue. Eh, Vinieron de un descenso y evidentemente no, la temporada no tiene absolutamente nada que ver con la de esta. Es verdad que ahora mismo no hemos empezado como nos gustaría, pero bueno, es pronto para sacar valoraciones y demás. Como yo siempre digo, al final las notas se dan en mayo. Hombre, ¿tú crees que la culpa de cómo esté la situación ahora de Valdepeñas es tuya o era culpa del anterior entrenador que te dejó el equipo un poco mal? Bueno, yo tampoco voy a ni mucho menos a culpar a nadie, aquí cada uno es lo suficientemente adulto para saber qué es lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Desde que yo he llegado estamos trabajando de una manera totalmente diferente a la anterior y intentaremos con mi idea y con mi forma de trabajar pues sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Si quién tiene culpa o no tiene culpa, me parece que ahora mismo eso no tiene lugar
Y en este caso tampoco voy a hablar de una persona a la que no conozco, respeto como entrenador, como compañero de profesión, pero nada más. Hombre, y cuando tú llegaste había muchos jugadores que estaban lesionados o había alguno que no estuviera lesionado. Porque cuando un jugador está lesionado siempre afecta a la plantilla, afecta a la organización y a todo eso. Sí, evidentemente nos hemos encontrado jugadores importantes. Jugadores importantes como el caso de Herrera, que viene arrastrando una lesión larga, jugadores con molestias, o sea que sí que es cierto que nos hemos encontrado en una situación complicada, pero bueno, ya te digo que nada que no ocurra en un equipo de fútbol y que los entrenadores somos conscientes de todas esas cosas. Hombre, si tuviera muchos jugadores que estuvieran lesionados, ¿cogerías alguno de la cantera o ficharías alguno nuevo? Pues mira, nosotros completamos los entrenamientos de la primera plantilla todos los días. Ahora mismo tenemos 4 de juvenil en dinámica nuestra, más otros 2 del filial también en dinámica del primer equipo. La semana pasada debutó Izan, juvenil, anteriormente ya lo había hecho Antequera, o sea que con nosotros tienen mucha cabida los jugadores juveniles. Hombre, pero no es más importante los jugadores del segundo equipo que los de juveniles. Bueno, al final hay una situación, tenemos un equipo con el que hay una fidelidad, que es el Torre Nueva, pero que no es un filial como tal nuestro. Claro, porque literalmente la gente dice, primero hay que coger a los del segundo equipo porque los del segundo equipo están esperando automáticamente para llegar al primer equipo y si le das la oportunidad a los de juveniles dicen, "Oh, anda, estamos en el segundo equipo esperando para llegar al primer equipo y cogen a los de juveniles, que hemos hecho mal. Ya. Bueno, pero también te digo que hay situaciones en las que se pueden ver equipos en las que el filial, por ejemplo, esté en una categoría muy baja y a lo mejor tiene un juvenil en división nacional o en división de honor. Y eso, al final el nivel ahí es mucho más alto que una categoría senior. Y entonces a uno de segundo, por ejemplo, está en la última categoría y a uno que está en segunda aficionados o en primera, si quiere dar el salto al primer equipo y el equipo solo coge a jugadores de juveniles, ¿qué puede hacer entonces el jugador? Hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Al final la gente que es constante y que sigue trabajando tiene su recompensa más tarde o más temprano. En este caso, al final, cuando somos equipos modestos, como somos nosotros, y estamos en una categoría tan modesta, pues con plantillas tan cortas no te queda de otra que seguir tirando de todo el mundo, de los juveniles, de la gente del filial, de todo el mundo. Y cuando un equipo está en tercera, ¿cambia algo en el aspecto de juveniles, de coger jugadores o algo? ¿O es igual que en preferente? No, es lo mismo. Al final, entiendo que en tercera, en segunda vez, en primera vez, todo es exactamente lo mismo. Al final, eh, hay jugadores que van destacando, da igual la categoría en la que estén, y si entran en dinámica del primer equipo y están preparados para debutar con el primer equipo, ¿por qué no lo vas a hacer debutar? Hombre, es que Si no, como en tercera hay mucho más nivel, a lo mejor cogen a jugadores del segundo equipo o jugadores que estén más preparados y dicen, vale, no voy a coger a juveniles porque no están tan preparados. Y como están ahora en autonómica, pues dicen, vale, cuanta peor categoría cogemos a peores jugadores, cuanta mejor categoría cogemos a jugadores que estén más preparados. tú ten en cuenta que aunque estés en autonómica, esa una categoría inferior a la tercera división, igualmente tú querrás tener los mejores. Da igual, en este caso, da igual que sea tercera, que sea segunda, que sea la categoría que sea, al final tú lo que quieres tener son los mejores contigo. Y te puedo repetir, tú puedes estar en primera división y tu filial está en segunda regional y tu juvenil está en división de honor y por lo tanto tu juvenil seguro está más preparado que el del filial, porque su competición es mucho más exigente. Pero si en segunda aficionados van primeros, por ejemplo, tendrían que estar preparados porque están haciendo todo lo posible para poder ascender. Están preparados para esa categoría, pero ten en cuenta que al final tienes juveniles en división de honor, que es la primera división de los juveniles, en la que estás enfrentando a lo máximo, con lo cual la diferencia seguro es mucho más grande. O sea, tú cogerías a alguien que tuviera, por ejemplo, 18 años, que acabe de empezar en juvenil de honor, que a uno que está en segunda aficionado, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Si en aficionado hay uno bueno o hay un futbolista que nos está dando rendimiento o que está preparado para el primer equipo, te estoy hablando de lógica. Y la lógica es que en juvenil división de honor hay más nivel o el nivel es mucho más alto o hay una exigencia mucho más alta que por ejemplo, en una segunda regional, pero seguro, eso es así. Y entonces, ¿por qué algunos de división de honor acaban en segunda regional o en primera regional? Bueno, pues porque al final el filtro y el embudo es muy grande. Ten en cuenta que equipos hay los que hay y jugadores pues hay 20 por equipo. Todos no pueden llegar. Todo igual que todos no pueden ser doctores, todos no pueden ser pilotos de avión, todo.
y ya está. Al final, entrenadores también somos un montón, todos queremos llegar a primera división, pero no todos podemos llegar a primera división. Eso es, eso es así. Claro, porque yo lo he visto con jugadores que a lo mejor hay muchos que llegan al primer equipo, no solo de Valdepeñas, sino de otros equipos, que lo he visto que algunos han llegado al primer equipo y hay otros que han estado en División de Honor y en vez de llegar al primer equipo han llegado al segundo. Y otros al tercer equipo incluso, porque hay muchos que tienen hasta tercer Sí, equipo. Y todos han estado en el mismo equipo, han estado en División de Honor. Solo que como no tienen el mismo nivel, algunos han llegado al primer equipo y otros han llegado al tercer equipo. al final es evidente que por estar en división de honor no te va a garantizar nada. Por ejemplo, el hecho de estar en un división de honor no te garantiza absolutamente nada. Al final es lo que estoy diciendo. Se presupone que el nivel de esa categoría es la primera división de los juveniles, que es muy alto. Después, oye, después tu rendimiento te pone en un sitio, ¿no? Claro, porque hay mucha gente que dice, vale, estoy en División de Honor, ya el siguiente año puedo estar en tercera. Y eso no es así, porque mucha gente ha estado en División de Honor y ha acabado en preferente o ha acabado en primera aficionados. ¿Y por qué? Porque el nivel suyo sí, era para estar en ese momento en autonómica, o sea, para estar en División de Honor, pero después el nivel le ha bajado tanto que al final la han tenido que coger en segundo equipo o en el tercer equipo. Sí, al final muchas veces no. El pensar que eres juvenil y que estás jugando en división de honor y que el siguiente salto que te queda es entrar en el fútbol semiprofesional, es un error. Porque al final es lo que te estoy diciendo, al final los chicos que van llegando todos los años van entrando una cantidad grandísima de jugadores de juvenil de división de honor, pero los equipos no tienen cómo dotar. O sea, que realmente la diferencia entre los jugadores que llegan con los jugadores que se van retirando es muy grande. Hay muchos más jugadores que llegan que se van retirando y la exigencia también es grande. Al final los clubes cada vez pues, tienen miras más grandes, se confía menos en la gente joven, pero bueno, al final es un poco que es ley de vida. Al final lo que te he dicho antes, al final es un embudo que todos no pueden pasar por el embudo a la vez y hay quien pasa antes, hay quien pasa más tarde, pero bueno, sí, al final, si sigues teniendo constancia y demás, tu oportunidad va a llegar y se trata de estar preparado para cuando te llegue. Hombre, la mayoría de todos llegan a tercera, pero hay algunos que si no llegan a tercera ese año, llegan por ejemplo a preferente o lo que se llama aquí en Madrid, autonómica, pues no pasa nada. O sea, porque ese año no has estado en tercera y un compañero tuyo esté en tercera y tú estés en autonómica, no pasa nada. Sí, es una categoría menos, pero por lo menos ha llegado a autonómica, que hay otros que están en segundo aficionados. Sí, al final no hay que desmerecer ni muchísimo menos ninguna categoría. Yo personalmente como jugador las he tocado todas, hasta segunda vez. Pues bueno, Y pues espero que os haya gustado toda esta entrevista. Denle like, comentad, suscribir, compartirlo. Perdonad que la otra persona no esté aquí conmigo para finalizar la entrevista, pero hemos tenido un fallo porque él se le ha quedado sin batería, se le ha olvidado avisarme y todo, y entonces no hemos podido hacer bien la entrevista y tal porque se ha cortado en un momento. Pero bueno, eso no es ningún problema para finalizar la entrevista. Así que espero que a todos os haya gustado mucho esta entrevista. Suscríbanse al canal porque la semana que viene va a venir otra entrevista más. Así que espero que os haya gustado a todos. Y chao, que os vaya bien. Vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.